Imagínate que es el año 1428. Estás en el Valle de México, en las puertas de Azcapotzalco, la ciudad más poderosa, rica y temida de todo el continente. Si eres un guerrero tepaneca, los dueños de esta ciudad, llevas décadas viviendo como rey. Tu imperio se dedica a cobrarles tributos imposibles a todos los pueblos vecinos. Los tratas como basura, los humillas, y si se quejan, tu emperador, el sanguinario Maxtla, les manda a asesinar a sus reyes. Así de simple, el valle es tuyo. Pero hoy, el cielo está negro por el humo de los incendios. Afuera de tus murallas no hay tributos. Hay decenas de miles de guerreros enfurecidos que han venido a cobrar venganza con intereses. Son los mexicas, los futuros aztecas, que se cansaron de vivir humillados en su islote de lodo. Son los acolhuas de Texcoco, liderados por un príncipe poeta guerrero llamado Nezahualcóyotl, que vio cómo tu rey asesinó a su padre frente a sus propios ojos cuando era un niño, y lleva toda su vida planeando este exacto momento. Y vienen dispuestos a todo. Tlacaelel, el genio militar de los mexicas, ha hecho un pacto de sangre con su pueblo. O aniquilan a Azcapotzalco hoy, o los tepanecas se los van a comer vivos a todos, literalmente. Lo que vas a ver hoy no es una simple batalla antigua, es un asedio de 114 días de pura carnicería cuerpo a cuerpo. Es el evento sísmico que destruyó a los tiranos y dio a luz a la Triple Alianza. Es el día cero del Imperio Azteca. Ajusta tu coraza de algodón, empuña tu macuahuitl y rézale a Huitzilopochtli, porque hoy, en Crónicas Bélicas, vivimos la caída de Azcapotzalco. A la carga. Para entender el tamaño de esta masacre, hay que ver el infierno en el que vivían los mexicas, los aztecas. Habían fundado Tenochtitlan en un islote lleno de serpientes en medio del lago. Pero no eran libres. Eran básicamente los sirvientes del imperio tepaneca, gobernado desde la inmensa ciudad de Azcapotzalco. El rey tepaneca, Tezosomoc, los tenía asfixiados cobrándoles tributos absurdos. Pero cuando Tezosomoc murió, el poder lo usurpó su hijo, Maxtla. Y si el padre era malo, Maxtla era el diablo en persona. Un tirano paranoico y sanguinario al estilo de un jefe de la mafia antigua. Maxtla veía que los mexicas estaban creciendo muy rápido y decidió cortarles las alas. ¿Qué hizo? Mandó a asesinar a traición al Tlatoani, rey de los mexicas, Chimalpopoca. Literalmente decapitó el liderazgo azteca. Pero el mayor error de Maxtla fue meterse con otra ciudad, Texcoco. Años atrás, los tepanecas habían invadido Texcoco y asesinado a su rey, Ixtlilxóchitl. El rey murió peleando para que su hijo pequeño pudiera escapar al bosque. Ese niño vio desde las ramas de un árbol cómo destrozaron a su padre. Su nombre era Nezahualcóyotl, el coyote que ayuna. Nezahualcóyotl pasó años escondido en las montañas, viviendo como prófugo, entrenando, sobreviviendo y alimentando un odio puro y cristalino contra Maxtla. Se convirtió en una guerrera letal, una especie de John Wick prehispánico, y empezó a reunir en secreto a todos los pueblos que odiaban a Azcapotzalco. Para 1427, la olla de presión estaba a punto de reventar. Maxtla mandó asesinos tras Nezahualcóyotl y bloqueó Tenochtitlan para matar a los mexicas de hambre. ¿Era el fin o el principio? Pausa aquí. Maxtla cometió el peor error de un tirano. Unió a todos sus enemigos. Si a ti también te fascinan estas historias épicas de venganza, donde el oprimido se levanta para destrozar al abusivo, revienta el botón de like y suscríbete, porque el discurso que viene a continuación va a cambiar la historia del continente para siempre. En Tenochtitlán, el pánico era total. Los ancianos y nobles mexicas, muertos de miedo por el bloqueo de Maxtla, querían rendirse. Estaban dispuestos a entregar a su dios Huitzilopochtli y ser esclavos de por vida con tal de que no los mataran. El nuevo rey mexica, Itzcoatl, estaba a punto de aceptar la rendición. Pero entonces se levantó la figura más brillante e intimidante de la historia azteca,
el joven general Tlacalel. Tlacalel pateó el tablero, se paró frente al consejo de cobardes y les gritó: «¿Qué hacéis, mexicas? ¡Qué falta de valor! Buscad la forma de defenderos. ¡Vamos a pelear!». Tlacalel hizo una apuesta suicida, un pacto de sangre con la nobleza. Les dijo: «Nosotros, los guerreros, iremos a pelear contra Azcapotzalco. Si perdemos, ustedes pueden matarnos, cortarnos en pedazos y comernos. Pero si ganamos, si destruimos al tirano, ustedes nos servirán a nosotros, construirán nuestras casas y nos entregarán el poder absoluto». Los ancianos, creyendo que los guerreros iban a ser masacrados, aceptaron. Fue el nacimiento del espíritu militarista azteca. Inmediatamente, Itzcoatl y Tlacalel se aliaron con el vengativo Nezahualcóyotl y con la ciudad de Tlacopan. Así se formó la Santa Trinidad de la Guerra Mesoamericana, la Triple Alianza. Los tepanecas pensaron que iban a aplastar una rebelión de campesinos asustados, pero cuando abrieron las puertas de Azcapotzalco, se encontraron con 3 ejércitos combinados, rabiosos, perfectamente organizados y sedientos de sangre, marchando directamente hacia sus murallas. La guerra total había comenzado. Lo que siguió no fue una batallita de un día, fue un asedio brutal, claustrofóbico y asfixiante que duró 1114 días. Los tepanecas pelearon como bestias acorraladas porque sabían que no habría piedad. La táctica de la Triple Alianza fue de manual militar. Rodearon la ciudad por tierra y por agua, utilizando miles de canoas armadas. Cortaron los acueductos, cerraron los caminos y empezaron a asfixiar a la capital. Las batallas en las orillas del lago eran un molino de carne. Guerreros águila y jaguar chocaban a mazazos contra la élite tepaneca. Nezahualcóyotl, desatando toda la furia contenida por la muerte de su padre, lideró las cargas más violentas, rompiendo las filas enemigas y masacrando a los generales de Maxtla. Día tras día, el cerco se cerraba. Tlacalel demostró ser un monstruo de la táctica, enviando oleadas de tropas frescas para agotar a los defensores que ya no tenían comida ni agua limpia. Finalmente, las defensas se rompieron. Los ejércitos de la Triple Alianza entraron a Azcapotzalco como un tsunami de obsidiana. No dejaron piedra sobre piedra. Incendiaron los templos, destrozaron los palacios y aniquilaron a cualquier soldado que se atreviera a levantar un arma. El rey Maxtla, el temible tirano que se creía dueño del mundo, al ver que su imperio se estaba quemando hasta los cimientos y que sus soldados huían despavoridos, hizo lo que hacen los cobardes. Huyó de su palacio y se escondió como una rata en unos baños de vapor, temazcal, a las afueras de la ciudad, esperando que no lo encontraran. Pero a Nezahualcóyotl no se le escapa a nadie. Las tropas de Texcoco rastrearon la ciudad, abrieron las puertas del temazcal y arrastraron a Maxtla, el gran emperador, como a un criminal común. Lo llevaron a la plaza central de su propia ciudad en ruinas y lo aventaron a los pies de Nezahualcóyotl. El momento que el príncipe había esperado toda su vida había llegado. No hubo piedad, no hubo juicio, no hubo cárcel. Nezahualcóyotl sacó un cuchillo ceremonial de pedernal, le abrió el pecho a Maxtla y le arrancó el corazón latiendo para ofrecérselo a los dioses. Fin del tirano. Con la caída de Azcapotzalco, el mundo mesoamericano cambió para siempre. Tlacalel y los guerreros regresaron a Tenochtitlán victoriosos. Cumplieron su pacto. Los nobles cobardes fueron despojados de sus privilegios
y el poder absoluto quedó en manos de los militares. Se estableció formalmente el Imperio Azteca. Reescribieron la historia, quemaron los códices antiguos que decían que los mexicas eran un pueblo inferior, y comenzaron la mayor campaña de expansión que América hubiera visto. La venganza contra Azcapotzalco no solo destruyó un imperio abusivo, creó la máquina militar más perfecta, disciplinada y temible de la historia antigua de México. Todo porque un tirano cometió el error de subestimar el odio de un príncipe huérfano y la furia de un pueblo humillado. Fue Nezahualcóyotl el mayor estratega vengador de la historia de México, o Tlacalel fue el verdadero cerebro detrás del imperio. Déjame tu debate en los comentarios, comandante. Y si vibraste con esta masacre prehispánica y quieres que sigamos sacando a la luz estas guerras sangrientas que construyeron nuestra identidad, revienta el botón de suscripción, activa la campana y dale a ese like patriótico. Nos vemos en el próximo frente.